Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, intentando, doctor, entender un poco, ¿no?, de qué se trata esta evolución, si es lógico que los casos hayan aumentado como lo hicieron en los últimos días. Y me interesa mucho preguntarle sobre el famoso pico, porque claro, el pico nadie lo conoce hasta que comenzamos a bajar. Es decir, ¿podremos estar en él? ¿Los próximos días pueden ser mejores? Me parece que primero hay que entender que lo que se intentó en Argentina es llevar la situación a una cantidad de casos manejables, con picos no tan altos y que permitan que el sistema de salud dé respuesta. Entonces, a partir de ahí, si uno parte de eso, entiende que en la medida en que se van aflojando algunas medidas de aislamiento, eso automáticamente tiene que llevar a que haya más casos. Si eso se aumenta, algunas políticas de testeo más agresivas o de búsqueda más agresiva, ese aumento de casos se va dando permanentemente. Decir cuál es el pico, eso se va a saber el día después, o sea, el pico va a ser el día que más cantidad de casos se hayan tenido. Lo que me parece es que por ahora, y con las medidas que se fueron tomando, permitiendo una serie de actividades más, este aumento por ahora está en un número que el sistema de salud y todos nosotros podemos ir manejando. ¿Y qué pasará de acá en más? Va a depender, sobre todo, aparte de lo que haga el Estado, de una actitud individual de responsabilidad en estos momentos. Doctor, Guarino lo saluda. ¿Cuál es la idea que usted tiene con respecto a algo que se viene planteando, que es que si se sigue con el mismo nivel de flexibilización que tenemos hoy, bueno, que el número de casos va a subir muchísimo y que quizás en algún punto vamos a tener algún tipo de reversión? Es decir, si seguimos como estamos en este momento, inevitablemente vamos a tener que volver a fase 1. No, yo no me animaría a decir eso. Me parece que nadie que esté viviendo y que vea lo que pasa en distintos países del mundo y analice distintas experiencias puede decir eso, porque aparte cada experiencia es individual, es independiente. Y por supuesto que cuando estamos hablando solo del AMBA. El resto del país obviamente tiene una situación completamente distinta. Me parece que el AMBA viene subiendo la cantidad de casos, pero dentro de un marco razonable, que si bien han aumentado en algún punto las ocupaciones en terapia intensiva, uno lo que ve, por ejemplo, es que en los últimos días, cuando toma, por ejemplo, la letalidad, que es la cantidad de fallecidos sobre el número de casos, fue mucho mayor la que teníamos al principio que la que estamos teniendo ahora, que progresivamente viene bajando. Y por supuesto que hay al haber más casos hay más ocupación en terapia intensiva. Entonces me parece que va a ir midiendo esto permanentemente para ver qué decisiones se toman. Claro. Yo no me animaría hoy, creo que nadie tiene elementos para decir esto va hacia un desborde o vamos a poder mantener la curva en estos niveles o subiendo un poco más. Probablemente la lógica es que tengamos más casos, pero que pueda ser dentro del marco de lo esperado. Claro. Lo que no se puede pensar es que tomando ninguna medida esto va a desaparecer del país o del AMBA simplemente por una tomada de medidas. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar sobre, usted recién hablaba de responsabilidad ciudadana, más allá de cualquier medida que tome el Estado. Y se viene el Día del Padre. Y es muy probable que, a pesar de que no está permitido, en la zona del AMBA, en Chaco o en Chubut, pienso en los lugares donde no se permiten las reuniones familiares, mucha gente las va a hacer. Digo, están ocurriendo, es un hecho. Al no multarse a las personas que se reúnen, en la realidad eso está pasando. ¿Usted qué cree que puede llegar a ocurrir este fin de semana si eso pasa? Si hay reuniones familiares de 5, 6, 7, 4 personas, ¿puede ser un factor de gravedad? A ver, yo no tengo el análisis sociológico como para decir lo que pasa. Obviamente que reuniones muy pequeñas no son tan peligrosas, son peligrosas las reuniones cuanto más multitudinarias son. También es diferente si, a ver, por tomar ejemplo, familias donde los padres están separados, los chicos circulan de una casa a la otra. Entonces el tema es ver cómo se cuidan en esas casas, y por ahí en la casa a la que van hay otros hermanitos, porque puede suceder también. Entonces hay un nivel de circulación que uno podría considerar aceptable. Ahora, si hacen la reunión de
del Día del Padre, como se podía hacer hace algunos años con 5 familias juntas, y ahí es un problema. La idea es que la mayoría de los niños viven con sus padres o los visitan, entonces es una reunión pequeña dentro de ese grupo familiar. Claro. Doctor, a ver, la última consulta que quiero hacer, y la verdad le agradecemos muchísimo el contacto, es algo que presentábamos al comienzo del programa, que es la situación de mucha incertidumbre que hay en algunos países. Nosotros ahora vamos a ver un poquito ese mapa en un cuádruplex. Por un lado, lo que sucede en China, donde se han cerrado escuelas, donde se empiezan a aislar algunos barrios de Pekín a partir de la detección de numerosos casos que no se esperaban. Del otro lado está Japón, donde en las últimas horas hay al menos 48, 50 casos de COVID-19 positivo. También un Japón que venía teniendo muchísimos menos casos desde el mes de mayo. Lo que pasa en Estados Unidos, donde hay varios estados ya que tienen el pico de contagios, de lo que se considera que puede ser un pico. Y en el caso también de España, y estas imágenes que vemos allí debajo, con muchísimas personas que han ido a la playa y uno puede ver claramente, que no están respetando ningún tipo de distancia. ¿Cuál es la evaluación que uno puede hacer de esto, más allá de la cuestión social que usted mencionaba, en términos sanitarios, en términos de del COVID-19? ¿Puede regresar? ¿Es una cepa más agresiva, dicen algunos? No, me parece que lo que es un poco lo que dije hace un rato, o sea, tener la ilusión de que un virus va a desaparecer simplemente porque sí o porque nos aislamos, entonces como hubo pocos casos, se van a mantener los pocos casos, el virus ya sabemos que es contagioso y puede volver a circular. Cada experiencia de cada lugar, también a veces escucho cosas que como viene el verano, entonces va a haber menos virus, y sin embargo el norte de Brasil o Ecuador son países cálidos y tienen una cantidad de casos sumamente grandes. Entonces me parece que hay que ver cómo evoluciona en cada lugar, y es probable que aparezcan pequeños focos que puedan ser limitados o no. Es cierto que ahora se diagnostican mucho más, y como se estudian tanto los casos y se busca, uno tiene más. Para saber si ese virus es más agresivo o no, si hay un segundo brote, habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Por ejemplo, cuando uno ve las cifras de China, sobre todo del primer brote grande de Wuhan, ve que la tasa de letalidad al principio de la epidemia fue muy alta, llegaba al 15% incluso, y al final de la epidemia, en febrero, si no recuerdo mal las fechas, en un reporte del CDC chino, la tasa de letalidad había bajado al 0,8%. Entonces, eso hay que ver en cada lugar y en cada circunstancia. En Estados Unidos lo que está pasando es que aquellos estados que todavía no habían tenido un gran pico del virus lo están empezando a tener, a diferencia de otros que ya lo tuvieron previamente. Bueno, cuando hablamos de países tan grandes, la dinámica puede ser distinta en distintos países. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, fue muy amable.